Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo estéis escuchando esto. Es un día más aquí en el programa y hoy tenemos un invitado, bueno, invitada, perdón, muy especial, Carmen López, que es jefa del Departamento de Hidroeléctrico, Energías del Mar y Geotermia en el IDAE. Que bueno, para el que no lo conozca, el IDAE es el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, una entidad público o privada, ¿no? O Es pública. pública adscrita al Ujú. Ministerio de Transición Ecológica ahora. Eh, que, bueno, eh, para la gente que no lo sepa también, fue una grandísima profesora en el máster de energías renovables. No solo dicho por mí, porque ahora ya no tengo que hacerle la pelota, porque yo ya tengo mi nota y ya está. Pero muchas gracias por acompañarnos hoy, Carmen. ¿Qué tal estamos? Bueno, muchas gracias, Jorge. Nada, pues muy bien, encantada de estar aquí contigo, de volver a reencontrar. Me encanta volver a reencontrarme viejos alumnos y bueno, pues ya dedicados sobre todo en el tema que trabajábamos en el máster, ¿no? De energía y hablando de energía y hablando de estos términos. Siempre es un placer y la verdad es que me encuentro, frecuentemente me suelo encontrar en foros y demás, pues antiguos alumnos. Así que nada, bien, mucho trabajo, un sector apasionante ahora mismo, en Sí, todos los momentos. me, me puedo imaginar que ahora, o sea, con todo el tema de las energías está ya en boca de todos y bueno, pero si quieres, podemos empezar un poco o sea, porque estuve mirando también, pues eso, en tu LinkedIn, que estudiaste ingeniería de caminos. ¿Cómo fue que te dio por ahí? Y luego ya, si quieres, podemos pasar ya más a hidroeléctrica y demás, que es el tema ya más en cuestión. Perfecto. Bueno, pues a ver, sinceramente no es que tuviera una vocación como otra gente, sino, bueno, venía de un perfil de ciencias, me gustaba mucho las matemáticas, las físicas, tenía un perfil muy así, muy dedicado, entonces tenía muy claro que quería una ingeniería y bueno, pues en aquel momento cuando yo acabé, que acabé en el año 95, pues digamos, bueno, no, en el 95 es cuando acabé, pero vamos, cuando empecé en el año 88. ¿Vale? Pues todo el sector, yo que sé, la construcción y demás estaba como muy en boga, había muchísima actividad, ¿no? Quizás si tuviera que empezar ahora, a lo mejor me lo replantearía, ¿eh? O sea, seguramente, ¿no? Viendo el tema de digitalización y demás, a lo mejor elegiría otra, pero en aquel momento pensé que, bueno, la más adecuada era esa. Sí, Realmente no sabes dónde te metes, o sea, ya, ya. tenía claro que el primer año cuando empiezas mirabas todas y el primer año realmente era común, ¿no? Como yo decía, era Sí. el del filtrado, ¿no? El de los palos El para ver que, el que la quién gente se continúa. iba por donde venía, Exacto. la mayoría. Sí, sí. Efectivamente, efectivamente. Y luego es verdad que ya te metes y ya pues te coge el gusanillo, te atrapa y bueno, pues luego la verdad es que feliz. O sea, ahora lo recuerdas feliz. En aquel momento recordaría años de sufrir, sobre todo los primeros. Sí, Primeros fueron de sufrir. además de aquella, siempre he entendido que ingeniería era bastante más difícil de lo que es ahora, en el Eh, sentido de estudio y tal, que era mucho más exigente. Es lo que siempre he oído. Evidentemente no he mirado apuntes de aquella época ni nada, pero... Y Sí, luego, digamos que sí, a nosotros lo que nos decían era que relajaos y demás, es decir, que lo normal era que en los dos primeros cursos tardáramos 4 o 5 años y que no nos pusiéramos nerviosos y que eso podía ser la media normal. Evidentemente tenías los que podían acabar en 6 años de un tirón y los que podían acabar en 12, ¿sabes? O sea, joder, pero al final acabar en 7, 8 era exactamente un poco lo normal. Y nuestros profes, digamos, los que nos daban clase en aquel momento venían de otro sistema anterior que lo que tenían que pasar era un curso, digamos, para entrar, no como nosotros que entrábamos por selectividad o ahora mismo que sería lo de la EBAU, sí. sino que tenían un curso previo, idealmente donde les hacían el filtrado era en ese curso, decían, ese curso Mm, nosotros tardábamos 2 o 3 años también en sacarlo, ¿no? ya, O sea que al igual. final es un poco, sí, Igual tenía pero más sentido eso que estar repitiendo asignaturas y asignaturas una tras otra. efectivamente, sí, sí. Pero veo que, o sea, no le quitaste el gusto a lo de estudiar porque luego estuviste estudiando economía por la UNED. ¿Cómo Sí, te dio por ahí? Yo
luego también te quería preguntar, porque yo empecé hace 2 años y pico también economía por la UNED. ¿Cómo te dio por Muy ahí? bien. Ujú. Eh, a ver, porque yo creo que era el complemento perfecto, ¿vale? Es Sí, decir, al final, bueno, yo creo que todos los que nos oigan o tal, que hayan manejado un proyecto, ¿vale? A no ser que hayas entrado en un trabajo de una pura ingeniería, ¿no? Y estés dedicado exclusivamente a diseñar un proyecto, pues en la labor que hacemos en IDAE o en otras empresas, al final es una pura gestión de proyectos y al final te das cuenta que la economía lo llena todo, lo ¿eh? es todo, sí. Entonces, lo es todo, o sea, lo es todo. Entonces, al final te da casi un poco igual que estés gestionando o estés construyendo un parque Sí, eólico que una sí, central tornillos, hidroeléctrica. sí. Correcto. Entonces, al final era perfecto. Entonces, pues digamos que cuando acabé, empecé a trabajar en IDAE y me di un año sabático y después pensé, ahora o nunca, es decir, porque como pierdas el hábito de estudio, porque requiere un esfuerzo, Sí. hay que empezar. Entonces empecé y además empecé suave, así en plan, no me voy a agobiar, me matriculé como de 3, una cosa así, ya dije, nada, no puede ser, o sea, hay que hacerlo, fun. Y entonces ya hice pum, 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 5 años y sí, me lo saqué. Y esto es mucho más fácil que ingeniería, así que Sí, tengo que reconocer que adelante. no tenía nada que Sí, ver. sí. Sí, sí, Yo, ya. yo también me dio esa sensación de coger Sí, sí, sí. economía y decir, bueno, no es tan complicado. Eh, Aquí no, es verdad. ecuaciones diferenciales y tal No, no, no no, se no vamos a ven. encontrar estas cosas, no, y integrales volumétricas ni esas cosas, seguro que no. No, que va, mucho más, entre comillas, básico. Pero entonces te sirvió Sí, bastante y sobre todo, si nos puedes contar un poco a qué se dedica en el IDAE y bueno, también sí. tu función ahí, Ujú. porque muchas Bien, veces eso, lo que hablábamos un poco antes, entre tantos ministerios y tal, la gente se pierde un se poco y pierden. no sigue el hilo. Perfecto. Sí, seguro. Bueno, yo creo que ahora ya empezamos a ser más conocidos. Es una pena porque es verdad que hasta ahora muchas veces cuando decías, ¿y dónde trabajas? Trabajo en IDA y la gente decía, ¿qué? O sea, siempre a veces era ¿qué? Hombre, a ver, en el ámbito más energético sí, ¿no? Sí que nos conocían, ¿no? Es decir, Sí. pero ya llevamos unos años que ya sí que tenemos un papel, digamos, bastante relevante, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, digamos lo que comentabas al principio, somos un ente público empresarial que pertenece directamente, cuelga de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica, Ujú. ¿vale? Entonces, el papel que tenemos, pues yo casi me describiría como el brazo armado, digamos, del Ministerio o de la Secretaría de Estado para todo lo que son eficiencia energética y energías renovables. Desde Ujú. siempre, desde nuestra creación, el IDAE se creó en el año 87 Hostia, y fijaos, en el año 87, yo entré en el IDAE en el año 96, en 1996, este año he hecho ya, en abril ha hecho 22 años, ¿no? No, 26, perdón, 26, 26 años. 26. Y cuando entré, pues cómo os voy a contar, a ver, se estaban poniendo los primeros parques eólicos por ahí en Tarifa, el primer aerogenerador ahí de 100 kilovatios, con cuidado, no se fuera a caer. 100 kilovatios Y, que ahora es, en es una veleta. kilovatios, efectivamente, y precisamente pues en aquel momento, cuando hablábamos de renovables, precisamente eh, eran las mini hidráulicas, las mini centrales hidroeléctricas, que es en el departamento donde yo entré, era lo más activo. Aunque la hidroeléctrica existía de toda la vida, porque es la tecnología más antigua, que viene desde el siglo 2000, del siglo XIX, desde finales. ¿Qué es lo que pasa? Que, digamos, había ido pasando las distintas fases, pues de la entrada de la nuclear, de la entrada de la térmica, y en aquel momento había mucha central que se había quedado abandonada por falta de rentabilidad. Entonces, en los años 80, finales de los 80, cuando empieza a entrar esa inquietud por el tema medioambiental y de las renovables, lo primero que se decide es, oye, hay que recoger y recuperar las más de 1000 centrales que tenemos por España que están paradas y que no tienen aprovechamiento, ¿no? Entonces, en aquel momento es cuando yo entro y un poco es esa labor, ¿no? Esa labor de recuperación vía ayudas que venían en aquel momento también de Europa. Y así es un poco la historia. Mientras tanto, pues claro, fijaos lo que hemos vivido en IDAE, ¿no? Hemos Buah, tenido una labor pues de asesoramiento y ayuda al ministerio para todo. Es decir, bueno, el ministerio al final pues tiene la capacidad que tiene y son los que son. Entonces digamos que cuenta con el instituto para darle
todo el apoyo en esas dos áreas que son ahora mismo súper importantes. Imagino que ahora igual es el mayor pico de actividad que hayáis tenido en todos esos Justo, 26 años, has prácticamente, acertado. porque está la cosa Sí, calentita. y eso, pues mira, lo define fácilmente, pues el presupuesto que se aprobó el año pasado en presupuestos generales del Estado para el IDAE, que veníamos pues de gestionar a lo mejor un presupuesto, pues depende, 100, 200 millones, una cosa así, la dotación económica del año pasado, ¿vale? Para el IDAE, en base al plan de recuperación y transformación y resiliencia, ¿vale? De los fondos Next Generation, que Sí, ahora si quieres hablamos un poquito más. sí, sí, La dotación económica para el IDAE fueron el año pasado 5.100 millones de euros. Así casi, que, casi ¿por nada. cuánto nos hemos multiplicado? Y el tema es que los recursos humanos no se han multiplicado. Casi Pues, seguimos siendo un pues, poco hay que los usar un mismos. parte de esa financiación para más recurso humano también. Sí, sí, Sí. sí, claro. Ujú. Si lo dejas. Pues eso Esos, es un esos poco. fondos Next Generation, Mm, bueno, los he estado mirando y tal, pero ¿en qué ramas vais basando así de mm, porcentaje? Bastante en claro. autoconsumo, ¿no? Vale, digamos, por poner un pelín en antecedentes, así es, los fondos Next Generation son un fondo súper extraordinario que crea la Unión Europea, digamos, para ayudar, digamos, a los países para la recuperación económica con motivo de la pandemia. Sí. Esa gestión, digamos, o esa dotación económica, España al final lo luchó muy bien y conseguimos 140.000 millones que vienen destinados para España. El que más de toda la Unión Europea, ¿no? Creo. Efectivamente, para el periodo 2023-2026, el primer trimestre, ¿vale? Que sería hasta el 2023, digamos, hay un desembolsos que se van haciendo cada 6 meses de 63.000 millones, ¿vale? Y lo que están condicionados, digamos, porque sí que Europa ha sido como muy exigente a la hora de dar ese dinero, es decir, requiere unos hitos y objetivos muy claros para ver dónde vas a destinar ese dinero y de tal manera que si tú no cumples esos hitos y objetivos que se han fijado en el plan de recuperación, que es el documento que fija dónde España va a destinar ese dinero y qué hitos y objetivos van a ser los que va a querer conseguir con ese dinero. Si cada 6 meses, cuando toca hacer un desembolso, no hubieras cumplido unos hitos, los hitos que fueran asociados a cada inversión, tendrías que devolver el dinero. Con lo cual Ya. son unos fondos súper exigentes, ¿vale? Muy, muy exigentes, tremendamente. Entonces, ¿qué pasa para energía? Pues que España es verdad que era uno de sus pilares. Esa transformación energética de país ya lo teníamos de antes, pues con el propio Plan Nacional de Energía y Clima ya teníamos unos objetivos energéticos al 2030 muy importantes, ¿vale? Pues de una reducción de emisiones del 42%, no, perdón, un 42% del consumo de energía final con Sí, renovables las y renovables. en términos de generación que el 75% en el 2030 sea renovable. Y luego a Sí, más largo plazo, 2050, 100% renovable. súper ambicioso. Súper ambicioso. Entonces, ¿qué ha hecho el plan de recuperación? Decir, pues mira, si yo ya lo tengo definido, esto es y sé lo que hay que hacer. Eso se ha metido en el plan de recuperación para la pata energía. Y digamos que el 40% de esos fondos que os comentaba antes va para la transición energética. Y Ya. dentro de ese plan, o sea, no solo es energía, ¿no? Es mucho más ambicioso, digitalización, medio rural, bueno, para muchas cosas, ¿no? Pero digamos que para nosotros tenemos dos componentes, que sería uno exclusivo, que es componente 7, que es el que gestiona IDAE directamente, que es el de despliegue de energías renovables. Sí. Y ese tiene los 5.000 millones que os digo, que fue los que tenemos para el primer trimestre, y cómo van distribuidos o dónde van a ir distribuidos, ¿no? Pues sobre todo en temas renovables, lo que estamos ahora es sacando líneas, ¿vale? Líneas de ayudas destinadas a eso. ¿Cuál es el hito y objetivo de esa componente 7? Conseguir 3.800 megavatios nuevos de renovables para el año 2026, en marcha y funcionando. Ujú. ¿En qué? Pues integrada en los sectores, autoconsumo sobre todo muchísimo, Ya. nuevas renovables innovadoras como el inicio de la eólica marina y energías del mar,
desarrollo de la geotermia de alta temperatura, digamos, para la producción de electricidad, un avance importante de las renovables térmicas, digamos, como sustitución de las convencionales, que ahora además se ha vuelto crítico con la situación de Ucrania, del gas y Sí. demás, se ha vuelto muy crítico, ¿vale? Y Y para eso es un poco... mini hidráulica hay también algo, sobre todo Sí, de tenemos, bombeo, ¿no? claro, a ver, tenemos líneas de almacenamiento, ¿vale? El bombeo, vamos a tener un problema, ¿vale? Es Sí, decir, a lo mejor, sí. ¿Por qué? Porque estas ayudas, lo que te comentaba antes, el periodo que tienen es 2026, tiene que estar todo ejecutado. El ya. problema es que el bombeo son grandes instalaciones y esa fecha está muy comprometida, con lo cual, digamos que los bombeos más cuando hablamos en el plan sobre almacenamiento, estamos pensando más en almacenamiento de baterías como complemento a los parques eólicos, a la fotovoltaica, ¿vale? Que es muy Pero necesario. total, digamos, para esa gestionabilidad de esas dos energías que no lo son. Y luego el propio almacenamiento, digamos, no desde el lado de la oferta, sino desde el lado de la demanda, ¿vale? Del propio usuario, ¿vale? Que almacene y se genere su propia energía, ¿vale? El Con, papel del consumidor, exacto. con una batería como la que vendía Tesla, que te Por la pones en ejemplo, tu casa claro, o de ese estilo, ¿no? claro, es decir, yo en mi casa me pongo unos paneles, me genero mi energía, la autoconsumo y cuando no la autoconsumo la almaceno, vienen esas baterías, viene incluso en mi propio vehículo eléctrico para cuando demande. Eso es una revolución, ¿vale? Esto de Sí. poner al consumidor, vamos a decir, en el Delante, centro sí. exacto, delante, eso es una revolución y eso es lo que se quiere potenciar mucho, ¿vale? Digamos que ahora es más darle más valor no tanto que lo va a haber, es decir, para alcanzar 3.800 megavatios seguiremos teniendo plantas, o sea, parques eólicos Sí, importantes, grandes. plantas fotovoltaicas, ¿vale? Que sumarán, pero no es tanto el objetivo, sino más ese objetivo dirigido hacia el consumidor último, ¿no? El Claro, que al final paga la factura, ¿no? Y ahora pues, dice, joder, que estoy pagando el doble que hace un año, ¿no? Pues es así. y tiene mucho menos impacto ecológico y demás, porque hay Total, algunas plantas que, bueno, pues muchas veces tienen un evidente impacto, no muchísimo, pero algo evidentemente sí, y poniéndolo tú en tu tejado, pues sí, tampoco tienes mayor impacto. Es un área ya urbana, industrializada o lo que sea, y no. Y en ese paquete de ayudas está, imagino, enfocado a subvencionar un porcentaje mm, de la instalación correcto. que sería pues un 30 hasta un 70%, ¿no? Más o menos. Eh, Depende, es un poco lo que nos dejan, vamos a decir, la Unión claro, Europea, claro, es decir, la Unión Europea tiene, digamos, lo que nosotros llamamos el reglamento de ayudas de Estado, es decir, y digamos que los Estados miembros no pueden dar las ayudas que quieran. O mm, sea, tienes unos límites en función del sector al que vayas dirigido, ¿no? ya, Y te establece unos límites máximos de ayuda, ¿vale? Si te aplica el reglamento de ayudas de Estado. Entonces, empezamos por decir, ¿a quién no le aplica? ¿Vale? Una persona física no le aplicaría, ¿vale? Es decir, si DAE saca ayudas a autoconsumo para el sector residencial, una persona física pide ayudas para su casa, digamos, no aplica reglamento de ayudas de Estado, con lo cual el IDAE puede poner porcentajes más elevados, ah, vale, vale, ¿vale? Sector público tampoco le aplica, ¿vale? Entonces, ¿a quién le aplica realmente? A las personas jurídicas, a las empresas. ya, Entonces, es el artículo 41 del Reglamento de Ayudas de Estado que nos limita a un porcentaje de ayuda máxima del 45% para grandes empresas. Es decir, nunca podrías darle a una gran empresa una ayuda superior al 45%. Te permite aumentar de 10 en 10 para medianas empresas e incluso para pymes otro 10%. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en algunas tecnologías o determinados programas de ayudas tampoco van al máximo, porque a lo mejor las tecnologías tampoco requieren tanto porcentaje de ayuda, ¿no? claro. Entonces, vamos con un porcentaje menor, dependería, ¿no? O sea, por ejemplo, aparte de hidroeléctrica, ¿vale? También soy responsable en IDAE Geotermia. de geotermia. Y bueno, ahora ha cambiado, me has dicho mi nombre anterior, que es el que conocías, y yo es que es posible que en LinkedIn es que creo que no he actualizado, pero ahora Energías del Mar, lo que hemos hecho en una reestructuración que se hizo hace un año,
se van a llevar conjuntamente, lo va a llevar eólica junto con la eólica marina, ¿vale? Sí, Claro, tiene sentido con la tenía offshore. muchas sinergias, Sí, efectivamente. Lo pasado al final era un poco, yo llevaba energías del mar, ellos llevan eólica marina, tenía tantas sinergias que al final acabamos yendo todos a las mismas reuniones. Entonces era, ya, además cuando tienes tanto trabajo y había que un poco que optimizar, ¿vale? Y entonces, como yo tenía, aparte de la geotermia, tenía toda la parte también de aerotermia, que son al final bombas de calor y también está en sí. pleno auge, pero en pleno auge, ¿vale? Esa es, bueno, luego lo podemos comentar, pero me parecen las mayores claves en el paradigma ahora energético, lo de la aerotermia. Pues eso te da, eso nos da para otro día hablar de ese tema. Sí, sí, Por eso te digo. Entonces, bueno, pues esa es un poco, es un poco la situación, digamos, ahora mismo. Y lo que comentabas un poco antes, se está empezando a dar el paradigma y bueno, pues oiréis muchas noticias que ya son públicas de que empieza a haber una cierta oposición social a las grandes plantas, sí, a sí, sí. parques eólicos, Yo a plantas trabajo solares ahí y lo y sufres. estamos teniendo algún problemilla Claro, y sí, hasta sí, por eso. manifestaciones y de todo. Sí, Y sí, sí, claro, la alternativa que más sentido tiene es tirar más hacia el autoconsumo en ese sentido. correcto, eso es, Por efectivamente. ejemplo, para estos objetivos 2030, ¿cuánto es lo que se está proyectando en hidráulica, o mini hidráulica más bien, Mira, para bien, nuevos proyectos y tal? pues mira, te cuento. A ver, los objetivos que definía el PNIEC, ¿vale? El Plan Nacional de Energía y Clima al Mm, 2030, em, ponía un incremento de 500 megavatios, o sea que realmente es muy poquito si ves las cifras de aumento que lleva fotovoltaica, ¿no? sí, 500 megavatios nuevos y luego 3.500 megavatios nuevos en bombeo, ¿vale? Pero sí, nosotros siempre ya lo que decimos es, ya no, el campo de la hidráulica ya no es tanto lo nuevo que vayas a meter, sin entrar en bombeo, ¿vale? Lo que vayas a tener, sino la hidráulica lo que le está pasando, está llegando el momento que lo que tenemos que hacer es mantener lo que tenemos. ya, Es decir, tenemos muchas centrales con una antigüedad por encima de los 75 años, claro, muchas, claro. ¿vale? Entonces, ahora es una situación en la que pues tenemos instalados 20, algo, 20,3, 20,5 gigavatios, Sí. incluyendo la gran hidráulica toda, ¿no? Ujú. Entonces, ahora el papel relevante que nosotros siempre hemos querido o queremos dar ahora es hágase lo que se puede hacer nuevo, perfecto, siempre de una manera sostenible, evidentemente, si es posible aprovechando infraestructuras existentes, ampliando instalaciones existentes, si se puede hacer algo nuevo, bien, pero de alguna manera siempre con unos criterios medioambientales, porque, digamos, ahora sí que es muy exigente, ¿no? Y de alguna manera no nos van a permitir hacer, y yo estoy totalmente de acuerdo, pero se podrán seguir haciendo nuevos proyectos en este sentido, pero ahora la mayor labor para los próximos años va a ser el mantenimiento de esos 20 gigavatios y que no se nos pierdan. Claro, es ¿Vale? que yo, por ejemplo, estuve en alguna central, o sea, estudié en Asturias y Mm, estuve en alguna mini central de ahí que la más antigua había hecho el centenario hace unos 4 o 5 años, una cosa así. Entonces, así es. Sí, sí, claro. creo que era la más antigua de España y es que, claro, en ese sentido es lo que estás diciendo tú un poco, de que Sí, sí. cómo, cómo consigues todo ese mantenimiento. Te imagino que analizaréis ahí microfracturas o de todo para Ujú. ir viendo un poco la progresión. Claro, a ver qué pasa. Al final, digamos que una central hidroeléctrica, a ver, el hormigón tiene un periodo de vida muy grande, ¿no? Sí, Evidentemente, la central que tuviste de 100 años, pues todos los equipos habrán sido renovados sí, mínimo una o dos veces, ¿no? Seguro, mínimo. evidentemente, pero es verdad que el hormigón tiene una gran resistencia y se prolonga a lo largo de los años, a no ser que pudiera pasar una catástrofe. Normalmente las presas, ya sabes, pues bueno, tienen unos sistemas de auscultación y demás, pues y están como muy vigiladas y tienen planes de emergencia, normas de explotación en las que se controlan de alguna manera al milímetro, pues cualquier movimiento que puedan tener, sus presiones, alguna cosa rara, ¿no? Con lo cual eso, de alguna manera, las centrales de pie de presa, de una presa grande, vamos a decir, una gran presa, están muy controladas, ¿no?
A ver, las pequeñitas en las que estamos hablando, pues no sé, una central fluyente, ¿vale? De las que lo que Sí, tienen es una presa, un azud, ¿te acuerdas? Un azud sí, sí. pequeñito de unos 5 metros, una cosa así. Eh, no va a pasar tanto, es decir, incluso aunque se pudiera romper, ¿vale? No, 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 No tampoco es tendría un eso, ¿no? No impacto como tendría, una claro, gran efectivamente, ¿no? hidráulica. Claro. Claro, de alguna manera es obligatorio que todas las presas, o sea, si la hidro se rompe, es decir, la central se rompe, pues no pasa nada. O sea, aquí, ¿qué es lo problemático que se rompa? La presa, sin lugar a dudas. Hombre, un canal también te puede hacer daño, ¿no? Sí. Imagínate, tienes un canal a media ladera y que tuvieras una carretera por debajo y el canal fuera a media ladera y que pudieras romper ese canal, pues a lo mejor podría ser, pero serían casos muy particulares. Pero la mayor parte, lo gordo, vamos a decir, es la presa, que todas Sí. las centrales la van a tener pequeñita o grande. Entonces, cuanto más grande sea la presa, pues evidentemente más riesgo y más control y exigencia vas a tener. Más estudio preventivo y de Sí, sí, todo, sí. y es un poco en lo que más, eso, como estabas comentando, os estaréis centrando. También imagino, porque donde más desarrollo hay en hidráulica puede, o potencial es África o Mm. países como China. ¿Tenéis contacto porque como nosotros en España hemos tenido muchísimo know-how de todo esto, para transmitir un poco todos esos conocimientos? Vale, tenemos, digamos, un departamento internacional con el cual, bueno, pues sí que, digamos, ayudamos. A ver, hay determinados, algunos que no les hace falta, pues a China no le hace No, a falta, vamos, China ninguna falta, bueno. va por libre, entonces además va a lo bestia ya desde que hizo las tres gargantas y ahora va a hacer otra igual descomunal Sí, directamente, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que África, sí que, digamos, ya no tanto nosotros, sino nuestras propias empresas, ¿vale? Nuestras propias empresas, vamos a decir, pues estas las que te hacen un llave en mano, ¿no? Sin sí, dar un nombres y EPC, demás, sí que están muy metidas, ¿no? y están Eh, posicionándose allí, ¿no? Sí, sí, Es sí, sí. A ver, que, en África es el país ahora mismo en cuanto sí, a sí. hidro. Y además El allí las Nilo cifras, sí, sí, las son cifras locuras, son, sí, sí. No es el Ebro, efectivamente. No, es y tú otra cosa fíjate que nosotros completamente. ya decimos aquí el Ebro y nos parece grande y eso es allí Y un allí es riachuelo el afluente y más me parece pequeño que tiene el Nilo. Vale. correcto. Pues como andábamos pillados de tiempo por lo que habíamos dicho, si quieres Vale, lo dejamos aquí y evidentemente perfecto. te volveré a invitar, no tampoco dar mucho la chapa, pero lo de la aerotermia Bueno, no y hay problema seguir donde lo hemos dejado también con la hidráulica. con hidro. Mm. Y muchísimas Sí, es gracias, Cara. importante. Es Nada, a ti, Jorge. bastante Mm. importante. Venga, Un pues seguimos en saludo. contacto.